This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Vamos a grabar un video con el maestro Rojo, ¿sí? Y va a ser sobre el cruce cenital que tenemos el día de mañana en la Ciudad de México. Y déjenme ir al PowerPoint que tengo preparado. Muchos saludos. Ahí les está Eso. saludando Leonardo. Y aquí estamos. Entonces, voy a hacer un video, a ver cuánto nos demoramos, a lo mejor una hora, y va a ser sobre el cruce cenital 2025. Les presento a los que todavía no lo conocen, Leonardo Estrada, un multitalento y gran astrólogo mexicano que es um, psicoterapeuta corporal, maestro de meditación, lingüista, tiene muchísimos talentos y ahí están sus datos, pueden conectarse con él. ¿Sí? Aquí está todo. Mis datos están aquí. Vamos a empezar con el video y de poco a poco les vamos enseñando una maravillosa técnica que le hemos desarrollado también astrológicamente. Todavía todo es al principio, pero parece que va a ser algo que tiene futuro, ¿eh? Entonces, déjenme mostrarles una pequeña introducción y cualquier comentario, Leo, adelante tuyo para complementar todo. ¿Sí? Bueno, esta es una técnica muy nueva, especialmente porque la astrología se desarrolló en latitudes muy norteñas, más allá del trópico de Cáncer. Sí. Entonces, este fenómeno del cruce cenital no se daba en esas latitudes y por lo tanto no está descrito, no está desarrollado. Sin embargo, aquí en México sí tenemos ese fenómeno de cruce cenital y tenemos incluso muchas tradiciones prehispánicas que celebran el cruce cenital, especialmente porque se considera que a partir del primer cruce cenital del año empieza la temporada de lluvias. Entonces, por eso nuestras comunidades indígenas siguen en esta fecha muy importante y hacen ritos y celebraciones. Y aquí en México, entonces, a través de algunos de nuestros colegas y en especial del finado Luis Lesur, pues empezamos a hacer investigación sobre este fenómeno que es relevante, pero todavía falta estudiarlo mucho. Correcto. Déjenme leer lo que apunté. El Leo ya lo resumió, pero bueno, lo voy leyendo. Las fechas más importantes del ciclo solar anual, cuya observación quedó plasmada en la arquitectura mesoamericana y precolombina, son los días de los solsticios, los equinoccios y también de los pasos del sol por el cenit. Los dos pasos cenitales sobresalen como observación fundamental dentro de este cuerpo de conocimientos, observación que solo se puede hacer en las latitudes que caen dentro de los trópicos. Fíjate, tengo una alumna que es de Paraguay y ella nació en el pueblo que está en la latitud sur, justamente 23,5 grados sur, donde también se percibe este fenómeno y me lo confirmó anoche, ¿sí? Ajá.
Entonces, tenemos astronomía tropical, el cruce cenital. Se trata de 2 días en cual hay un mínimo de sombra por tener el sol exactamente encima del lugar, quiere decir en la misma latitud. Como la astrología occidental se ha desarrollado en el hemisferio norte, no tomaron en cuenta la posibilidad de levantar una carta para este momento tan significativo e interpretarlo astrológicamente. Aquí unos comentarios que son, ¿cómo se llama? Son definiciones que vienen de las culturas mesoamericanas, ¿sí? Donde yo me recuerdo muy bien en Guatemala, ¿sí? Se dice, para el día del cruce cenital, se dice que es el día sin sombra. Y eso los enseñan los niños en las escuelas. Todos los guatemaltecos saben esto, ¿sí? Interesante, ¿sí? Como hay mucho sol, sería un día de máxima conciencia. Se supone que el sol tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? El, Así es. el día que el sol anda derecho, me dicen en ciertas culturas, el día que el sol devora la sombra, wow. El día que el sol puede fecundar la tierra, ¿eh? Por eso es el día que se espera que empiece a partir de entonces la temporada de lluvia. Curiosamente, por ejemplo, en latitudes más norteñas, pues una fecha cercana que era el 1 de mayo o por ahí, a mediados de la primavera, se celebraba Beltania, y en Beltania se hacían ritos propiciatorios para la fecundación de la tierra, Eso es. para que ya después, cuando se siembre, fructifique. Pero aquí más al sur, precisamente se refiere no a la mitad de la primavera, sino cuando el sol pasa por el cenit. Sí, Y es propiciar la fecundidad de la tierra en cada lugar. sí, Porque en un pueblo puede ser un día antes, en otro pueblo puede ser un día después. Es interesante, ¿no? eso sí, sí, porque parece que todo dependía, ¿no? De la lluvia. ¿No? Si hay lluvia, entonces la naturaleza es abundante y hay comida. ¿Sí? Entonces, Exacto. los animales viven realmente para tener fertilidad en la tierra. ¿No? Hay varias observaciones sumamente interesantes porque entre los dos cruces cenitales, más que tú vas, si te acercas al Ecuador, entre los dos cruces cenitales hay menos días. ¿Eh? Ajá. ¿Eh? Entonces, no, más que nada es al revés. Más que te acerques al Ecuador, hay más tiempo entre los dos cruces cenitales. Claro, sí. Entonces hay algo muy interesante en Chiapas. Hay un lugar en Chiapas que se llama Itzapa. Itzapa. Entonces en Itzapa está un cruce cenital y el segundo cruce cenital y en el medio transcurren 105 días. Si sumas estos 105 días a los 260 del calendario ritual de los mayas, entonces Ajá. 365 días del año. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate. Uh-huh. Entonces sí hay varias observaciones, son lo que es conocimiento que no le dieron mucha importancia a los españoles cuando vinieron, porque nada más trajeron lo suyo y, este conocimiento se quedó un poco olvidado, pero no perdido. ¿Sí? Entonces hay que rescatarlo, ¿sí? Digo yo. Entonces, déjenme mostrar esta imagen. Ustedes pueden ver aquí en el centro
la zona tropical, aquí está el Ecuador, son 23 grados y medio hacia el norte y hacia el sur. Y vean aquí en Baja California, más o menos en La Paz, ¿sí? Está el límite, aquí es, así está en México, incluso debajo de Florida, ¿eh? Y el Ecuador acá y va hacia abajo a Sudamérica, ¿eh? Y es en todo el mundo. Es justo en esa franja donde crece el café también, sí. Justo en esa zona donde el sol está tan presente y en esta zona que está un poco más iluminado aquí, tenemos todo el año el sol encima de nosotros. ¿Ah? Entonces, en esta zona tropical el sol es derecho encima, ¿eh? A 90 grados. Eso, Por ejemplo, en sí, las construcciones, sí, generalmente las instrucciones en el hemisferio norte te dicen que el sol siempre se va a ver al sur sí, y en el hemisferio sur te dicen que el sol siempre se va a ver al norte. sí. Por eso tienes que construir como los lugares donde se capta más energía hacia el sur en el hemisferio norte y hacia el norte en el hemisferio sur. Ujú. Pero en nuestras latitudes eso no es cierto todo el año, ¿no? Generalmente aquí en la zona centro de México vamos a ver la mayor parte del año al sol con declinación sur, o sea, lo vamos a ver al sur, pero desde ahorita hasta finales de julio lo vamos a ver al norte. Fíjense en sus ventanas, van a ver cómo esa dirección que usualmente más al norte es la parte más fría, pues en esta época es por donde entra más sol. Entonces es como importante hacer ese tipo de observaciones. Yo que nací en Suiza, yo me recuerdo muy bien, siempre decían, ah, el frío viene del norte. ¿Eh? Sí, sí. El frío es del norte y el calor viene del sur. ¿Eh? Eso tenemos en Sudamérica, es exactamente al revés, ¿no? Exacto. Entonces es tan importante, esta información es válido, pero también hay que conocer el microclima. ¿Sabes? Claro. Conoces bien el microclima, esta información va a ser sumamente Pero también es importante por otra razón. Por ejemplo, escuelas de medicina. La escuela de medicina china, por ejemplo, el modelo chino de medicina, se desarrolla en el hemisferio norte. importante. Entonces, te van a decir que el norte es yin y que el sur es yang. Pero si sabes esto, tienes que modificar la instrucción y tienes que decir en el hemisferio norte, mientras no haya cruce cenital, el norte es yin y el sur es yang, y en el hemisferio sur al revés. Y en la zona de los trópicos, puedes decir, bueno, la mayor parte del tiempo el norte es yin, pero de mayo a julio es yang. Y entonces se hace más grande el entendimiento de la realidad. Otra cosa es que, por ejemplo, en las tradiciones indígenas, generalmente hay esta idea de que cada dirección corresponde a una deidad y a un tipo de energía. Con este y oeste no hay mucho problema, porque es donde vemos surgir el sol y donde vemos ponerse el sol. Pero en norte y el sur, si te vas a la otra latitud, se invierte, ¿no? Aquí pues, te van a decir, uy, el norte es el lugar de la oscuridad,
Pues en Sudamérica no, es al revés. Puente al revés, sí. Sí. Entonces tienes que hacer ese mandala móvil Ujú. o cambiar algo, sí. Así es. Y bueno, esas culturas indígenas lógicamente no vivían la globalización como la tenemos hoy día y sus verdades se han desarrollado de acuerdo a su región, ¿no? De donde, Sí, de donde se queda. Yo me recuerdo que son los mapuches en Chile, están los huicholes aquí en Nayarit, en, que, y en Guatemala también tú puedes ver rituales de indígenas, hablan en sus idiomas, pero nombran los 4 puntos cardinales. Y eso lo sí, dicen en español siempre, ¿sí? Entonces, sí, hay como mucha importancia en esto, en el mundo moderno que se mueve tan rápido y se olvida un poco de todo esto, ¿eh? Y en la astrología lo tratamos de rescatar. Entonces, en esa zona que estamos, tenemos el sol encima de nosotros, como lo tenemos aquí en una imagen, en una cueva en Xochicalco. Les quiero mostrar unas imágenes. Miren, estas imágenes vienen, los de la izquierda son de Monte Albán, en Oaxaca, y después el del medio y a la derecha está en Xochicalco, en el estado de Morelos, donde en la zona arqueológica hay cuartos, cuevas y cuartos, donde hay un hoyo en el cenit y en estos momentos del cruce cenital entra una columna de luz de forma impresionante. exacto. Y luego ponen una bandeja con agua ¿Sí? para que la luz caiga exactamente sobre el agua y eso irradia la luz e Ah, ilumina la caverna. ya. Nosotros fuimos para allá, nos pusimos en medio de la columna de luz y puedes sacar unas fotos bien alucinantes. Entonces, son así experiencias que tú puedes hacer en las zonas arqueológicas en México, en ciertas zonas Así es. arqueológicas. Sí. Ujú. Aquí les quiero mostrar lo que hice el año pasado. ¿Eh? Entonces, yo construí, aquí lo pueden ver, un vidrio son con 4 así pequeños columnitas, ¿sí? Lo pongo bien nivelado y arriba pongo un tubo de PVC. ¿Ah? Entonces ustedes pueden ver o como una media hora antes del cruce cenital, ustedes pueden ver la sombra que está grande. En el momento del cruce cenital está exacto. Claro, con un nivel puse el tubo exactamente en plomo y se puede calcular el momento. Y lo voy a hacer en unos días de nuevo. Mañana se puede hacer esto en México y tú puedes ver cómo exactamente se vuelve la sombra lo más chiquito para el momento que ya está calculado anteriormente. ¿Eh? Pasan unos minutos y la sombra se vuelve más grande. ¿Eh? Y es Muy interesante, buen experimento. es un experimento interesante. Sí, ¿Eh? excelente. Entonces, seguimos. Unos años atrás, yo tomé fotos. Entonces, yo estoy aquí parado, tengo la cámara arriba y de arriba hacia abajo he tomado la foto. Aquí ustedes pueden ver mis pies descalzos tomando la foto y casi no hay sombra. ¿Ah? Aquí también casi no puedes ver ninguna sombra. ¿Sí? En el momento exacto. Ok. Bueno, el último comentario antes que vamos a las cartas.
Conocí la técnica astrológica a mitad de los años 90 en las reuniones del Consejo Mexicano de Investigación Geocósmica en San Ángel, Ciudad de México, los días martes. ¿Sí? Fueron las famosas reuniones. Ahí nos reuníamos. Eso es, fueron Luis Lesur y Leonardo Estrada quienes me lo enseñaron. Se trata de levantar una carta astrológica junto para el momento que culmina el Sol en algún lugar dentro de la zona tropical. En una ocasión, la astróloga norteamericana, la doctora Lee Lehman, nos visitó en la Ciudad de México y nos animó mucho a seguir investigando más sobre esta valiosa técnica. Lo hago yo ya desde años en mis predicciones anuales en México, con pruebas exitosas también en Venezuela, Perú y Brasil. Fíjate. Fíjate, Leo, en Muy Perú, bien. en el año que nació el Sendero Luminoso, Ajá. esto y puedes ver el Neptuno, ¿no? Bien cuadrando todo, bien feo, ¿sí? Y logré en una conferencia con astrólogos de Portugal y buenos astrólogos de Brasil, tratamos de ver quién va a ganar, si va a quedar Bolsonaro o va a regresar Lula. Y Ajá. los, la portuguesa dio un empate y los dos brasileños tampoco no se decidieron. Y yo dije que va a regresar Lula, porque el Bolsonaro lo identifiqué como Saturno y estaba bien mal el Saturno y había más oportunidades, un poco al contrario, y dije, más probable que regrese Lula, y así fue. ¿Eh? Fíjate. Entonces, hay que seguir usando esto y vamos a llevar ahora un poco la teoría a la práctica. Y tengo aquí calculado la carta. Dije, vamos a ver algunos momentos históricos en México. Y es el año 1821, cuando es la independencia de México. Y como incluso con Leonardo hemos hecho rectificaciones para el horóscopo de la independencia de México, es un año como muy interesante para nosotros porque lo hemos investigado bastante. Y ustedes pueden ver aquí que el cruce cenital, el primer cruce cenital, ¿sí? Tenemos aquí, y México es una latitud de 19 grados 24 norte, y ustedes pueden ver aquí en esa metrícula, un poco antes del grado 20, ven aquí, ya tienes el sol llegando justamente a esta latitud, ¿ah? ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Y bien, sacamos esta carta. Y lo interesante es que tenemos un Sol en conjunción a Venus. ¿Ah? En un año de independencia, Sol conjunción Venus, Sol sextil Plutón. Esto ya nos tiene que dar mucha información. Lo que hubo a nivel histórico, y a lo mejor después, Leo, si quieres complementarlo, creo que fue una situación que había los realistas, que era el grupo que está conectado con España y el rey de España, que encabezó Iturbide, que fue un líder así bastante ambicioso, y por otro lado los insurgentes, donde Vicente Guerrero fue uno de los líderes importantes, y Iturbide se dio cuenta que en toda América Latina se estaban independizando los países. En México estaba ahí esta lucha y dijo, ¿sabes qué? Nosotros dos vamos a hacerlo, ¿sí? Se unificaron, se dieron cuenta que tiene que ser por una vía diplomática, venusina, ¿sí? Y tuvieron la victoria. Venus siempre participa en la victoria como
se ve en muchas cartas de guerra también, ¿sí? Sí, Entonces, está interesante porque, bueno, Sol Venus nos está diciendo, a Venus no le gustan las guerras, le gusta pacificar, unir, conversar, sí, y sin embargo era una guerra que ya llevaba de 10 este, años, ¿no? 10 años o más. Pero si vemos la carta, tenemos a Marte y Mercurio en la casa 9. Y esta unión que se dio, la causa fue que en España se estaban haciendo unas reformas que no les gustó a los que estaban gobernando aquí a nombre de España. Sí, Entonces, los realistas eran los que gobernaban a nombre de España. Pero como empezó a haber cambios que no les gustó, entonces dijo, no, pues mejor nos independizamos, nos hacemos amigos de los rebeldes y hacemos una nación por separado. porque si no, nos tratan como una colonia, ¿no? Entonces, no Sí, querían esto, y ¿sabes qué? Mejor nosotros mismos. Ah, probablemente ese sextil con Plutón sí, esté indicando como un empoderamiento de los locales, ¿no? De tomar mi idea de que yo puedo, de que yo soy diferente y que puedo seguir adelante sin depender de España, digamos, ¿no? sí. Y creo que fue un año muy, muy interesante porque todos los planetas lentos muy presentes, ¿no? Está Urano, Neptuno en conjunción y esta conjunción en cuadratura a Plutón y Ajá. Júpiter y Saturno también están para formar una conjunción. Entonces, todos estos planetas lentos que están tan presentes también en el horóscopo de México estaban muy fuertes y han provocado todos esos cambios históricos, políticos en muchas partes de América Latina. Creo que Perú también es del mismo a 1821, la independencia, ¿sí? Sí, varios países más. Fue un periodo muy corto de tiempo donde se dieron todos los movimientos de independencia. Ujú. Y en cada país de otra manera. Y lo interesante es, en México es justamente por dejar de derramar tanta sangre y encontraron una otra vía para la victoria, ¿sí? Creo Sí, que ese es el Sol Venus. Si te profundizas un poco en la historia, entonces es un claro indicador, ¿verdad? Que y tenemos, la oposición con la luna, ¿sí? eso probablemente significaba de que el pueblo, la gente, se sintieron aliviados, ¿no? Sí. Por la oposición con Sol Venus, aunque es oposición, pero Es un de Venus, Venus. sí, es un planeta de... Dice, sí. ay, por fin se ponen de acuerdo. Ay, por fin hay algo, sí, claro. Sí. Ya. La luna en Sagitario, sí, claro. Ya. Bueno, esto es el primer cruce cenital. Eso es en mayo. La independencia también es apenas en septiembre. El segundo paso es el 26 de julio, con el sol aquí en 3 grados de Leo. Y tenemos de nuevo una carta. Lo que me llamó la atención ahora es que el Sol está tan conectado con esos planetas lentos, ¿eh? Con Ajá. Saturno, con Plutón, ¿sí? Está conectado el Sol y nada más una semicuadratura a Marte. Mm. Entonces, esto creo que
era que claro que lo vamos a lograr, pero eso no era tan fácil de lograrlo, ¿no? Que debe haber tenido tantas dificultades, obstáculos, gentes a favor, en contra, ¿eh? Y la lucha de poder, yo creo, o sea, Eso es. a ver, tú tenías tu ejército, yo tengo mis gentes, tú tienes las tuyas. Ujú. ¿Cómo nos vamos a repartir esto? ¿Quién va a dirigir qué? Creo que lo que hicieron grandes apoyos eran más que nada comerciantes y gente Sí, que estaba no tanto gente de la política y que tenía mucha idea de política, era gente que sabían pelearse y por otro lado otros que tenían ya desde antes los lazos con España para comprar y vender diferentes productos y vender las maderas y que ya tenían estos conexiones comerciales y muchos de ellos participaron, ¿sí? En la formación de la independencia de México, ¿sabes? Ujú. bueno, es interesante que este cruce cenital, que es el más cercano a la independencia, bueno, en México siempre se da en Leo, este, da como origen a una independencia donde el líder de la independencia se hace llamar emperador, Sí, eso. Después lo, ¿no? luego después lo mataron, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, el día de la independencia de México era el cumpleaños de Iturbide. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Entonces, claro que ya, Aquí se celebran muchas cosas así. sí, se acomodaron ahí la historia, sí. Se celebra la independencia el día que inicia la rebelión y en realidad se celebra un día antes porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz, el presidente de Sí, entonces. sí, sí. Bueno, esto entonces es 1821 y tenemos ahí un año como muy interesante en México. Habría que ver otros años, ¿no? Cuando independizaron el petróleo, cosas así, o los bancos que había en Sí, los 80. sería interesante Era a lo mejor ver la lista eh, hacer una lista, sí, y después de las mapas de cruces cenitales y viendo los eventos principales, ¿no? En México, ya que hicimos tanto trabajo para la rectificación de la Carta de México, ¿eh? se podría usar ese material para checar. Sí, claro. Miren, aquí tenemos una carta. Es la carta del ataque en Pearl Harbor. En la Segunda Guerra Mundial se dio un ataque sorpresivo por parte militar de Estados Unidos en las islas de Hawái. ¿Eh? Entonces, este evento creo que tomó Luis Lesur para una investigación sobre el cruce cenital más allá de México. ¿Eh? Entonces, esa es la carta nada más del evento mismo, donde se ve el planeta Marte justo en la casa 4, un evento explosivo, sorpresivo, ¿eh? Que yo no lo tengo. Trino con Marte. Sí, sí, aquí está, sí, es el momento del ataque, ¿sí? ¿No? Ese es el momento del ataque. Entonces tenemos que ver qué pasó en en los cruces cenitales en este año. Se tomen en cuenta, Hawái está en 21 grados 21 norte, está dentro de la zona tropical, ¿eh? Y aquí tenemos las dos cartas, ¿eh? Entonces, tenemos aquí hecho la carta para el cruce cenital con el Sol en una latitud de 21 grados 21 minutos, latitud norte,
Eso es el 27 de mayo. Y lo que tenemos es Marte en conjunción al descendente y Marte en cuadratura al Sol. Entonces creo que esto fue la observación que tuvo Luis cuando hizo esto y dijo, ¿sabes qué? Esto sí funciona. Los planetas que están pegados a los ejes nos dan la información clave. ¿Eh? Y aquí tenemos algo que tiene que ver con violencia. ¿Eh? Estamos hablando en una época que hay guerra. Esto, Exacto. sí, diga, Luis. Sí, Leo. ¿Querías decir algo, Leo? No, 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 no. Y esto Me es, quedé pensando en otra cosa. Estaba. ok, la segunda carta está aquí. Esto es el 16 de julio. Y lo que tenemos aquí es que la luna está en cuadratura bastante exacto con Plutón y que con Quirón. ¿Eh? Y también eso es un aspecto probablemente que tiene que ver con la población, ¿no? La población civil, que es como algo de miedo ya y sentimientos así como de mucho miedo, así de angustia y miedo. Y la muerte de todas esas personas que los tomaron desprevenidos Eso es. Casa y que 8, no, ¿no? Saturno en la casa 8, Saturno Urano en la casa. Saturno, Urano. ¿Sí? Es que fue un año con la conjunción Saturno-Urano, fíjate. Y eso también provocó que dentro de esa guerra, Segunda Guerra Mundial, de plano la atención va a otro lado y probablemente ya muchos comenzaron a pensar a cómo dar un giro a todo lo que se está dando. ¿Sí? Bien, entonces, esto es este ejemplo que les quería mostrar y vamos de regreso a México con otro año, un año muy significativo, 2 años muy significativos en México. Yo apenas estaba 4 o 5 años en México y las cosas comenzaron a volverse muy extremo. Y, y bien, la primera carta es para el año 1993. En 93, con la cuadratura Saturno-Plutón, tuvimos esa cuadratura Saturno-Plutón. Vean aquí, Saturno-Plutón. Y esa cuadratura Saturno-Plutón pegado a los ejes y en cuadratura y en oposición al Sol. ¿Eh? Entonces, esto es la carta antes de que aconteció el conflicto en Chiapas y antes del asesinato de Colosio. Pero Ajá. es como un año antes y, y también es, ¿cómo se llama? Una situación a lo mejor de preparación, ¿eh? Porque para el fin de año entró el ejército zapatista en Chiapas, se volvió activo. Pocos meses después se muere un candidato a la presidencia que era Luis Donaldo Colosio. Y había varios otros eventos muy significativos. ¿Te recuerdas, Leo? Había temblores, había el Popocatépetl cada rato llenó la ciudad con Se humo, reactivó, sí. reactivó todo, hablaron del chupacabras, ¿sí? Entonces era un momento, ¿cómo se puede decir? Eh, de psicología del país muy, muy fuerte, ¿sí? Presidente Salinas, un presidente tan fuerte que su esposa llevaba una maleta tras la otra lleno de dólares a Europa, ¿sí? A Suiza incluso.
Y entonces, esto era el momento. La segunda carta ya es el 94. El Plutón también en oposición al Sol. ¿Ah? Y lo interesante es que Saturno avanza, hace cuadratura con Mercurio y Mercurio rige la casa 2. ¿Ah? Y el fin de sexenio, cuando termina Salinas, cuando llega Cedillo, entonces se da la devaluación, casa Se 2. da la gran caída, la gran devaluación y De un día para el otro, creo que quitaron, ¿cuántos ceros? Creo que 3 ceros quitaron, ¿sí? sí. Y nos quedamos así. Ok, sí, es que a veces uno estos momentos, uno los vive fuertemente, a veces no tanto. En mi caso los viví fuertemente porque la cuadratura Saturno-Plutón estaba en contacto con mi Sol. Mi Sol está en 27 grados de Leo, de Acuario, ¿sí? Entonces yo estaba viviendo un proceso personal que también se manifestó fuertemente a nivel colectivo. Entonces, cuando yo veo estas cartas, yo digo, hay que revisar esto, hay que estudiar esto más. Y parece que incluso tú puedes leer y observar toda la carta. Lo que en la primera carta también me llama la atención es que Marte está en la casa 12. ¿Eh? Y Sí, hay que ser un poco cuidadoso con un Marte en la casa 12. ¿Verdad? es como violencia que va a venir de un lugar oculto, Eh, donde no te lo esperas, Eso es, ¿sabes? ¿no? Donde se está germinando algo violento. Sí, se está preparándose algo, sí. Ah, Sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, eran esas dos cartas que yo rescaté de México. Y bueno, vámonos a la carta de este año. ¿Ah? El día de mañana, ya viernes 16, tenemos el sol de nuevo en en su parte max del cenit, ¿eh? Y eso es el cruce cenital que se da en conjunción exacta con Urano. ¿Mm? Exactito, están ahí. Exacto, súper exacto, 1 grado, sí. Entonces, creo que lo que domina en esta carta es Sol-Urano y hay un bonito trígono a Urano y hay un sextil a la conjunción Saturno-Neptuno que cada vez va a ser más exacto y de Saturno-Neptuno hay otro sextil al Sol-Urano. Es que eso es lo interesante porque vamos a tener, Leo, hasta el 2029, vamos a tener un pequeño triangulito con Neptuno en el centro, Urano y Neptuno en sextil y Urano y Plutón en trígono. Y esa figura, ¿no? De los 3 planetas transpersonales en conexión armoniosa, está tocando el Sol en el cruce cenital. ¿Eh? Eh, Sí, aquí, por un lado, la energía uraniana se hace muy, muy fuerte, muy evidente. Pero también hay esta división entre esa conjunción que había entre Venus y Neptuno, que ya se está separando, y en cambio, mucho más lentamente, Saturno se va acercando a Neptuno, sí, y están en la casa 8, sí, y Venus, entonces, la casa 8 es el dinero de los otros, sí, de los socios. sí, Entonces, el pleito que hay ahorita con Estados Unidos negociando la cuestión de los dineros y por un lado teniendo una imagen idealizadora de cómo debe de ser y por otro lado la realidad acercándose Saturno,
está intenso. Y el mar, Mercurio en la 9, ¿sí? pues es que tienen que estar comunicándose con el extranjero Así, para ver las negociaciones, cómo sí, cómo no. y Este, lo que no me gusta es que Marte está en la 12 aquí también, ¿ah? Y entonces, ¿cómo que se está preparándose algo por debajo, ah? si lo planteas en el contexto de México actual, Mm, usualmente en México ya llevamos unos años de mucha violencia. sí. Entonces, ahora con lo que está pasando y con la insistencia de Estados Unidos eh, ahora sí que llevarse a los narcos, de prisionarlos, pues puede ser que haya reacciones violentas de esos mismos grupos para defenderse, para cuidarse. Mira, Si el gobierno ya no es cómplice, sino que ya se está poniendo en contra, entonces, ¿quién sabe cómo pueden reaccionar? lo peligroso sería que Marte rige el signo de Aries, es el dispositor de todos esos planetas en Aries y está en la cúspide de la casa 9. Entonces, Ajá. puede haber intereses agresivos que vienen de afuera hacia México. ¿Ah? ¿Ah? Sí, aquí puede haber Sí, sí, una tendencia. En astrología vemos tendencias, ¿no? Más que nada, sí. vemos constelaciones y tendencias, ¿no? Pero lo Y interesante luego, es que tenemos otra cosa, Urano en conjunción, eso es bueno y eso es como también algo nuevo, algo diferente, vamos para adelante. Creo que en el contexto internacional México está haciendo un papel bastante positivo en cómo trata y negocia con Estados Unidos. En otros pero países, otro aspecto de ese Sol Urano ¿sí? es, Urano no siempre es cambio positivo. A veces es cambio y destruye cosas que a lo mejor son valiosas. Y justamente dentro de un mes se va a empezar a destruir el sistema judicial mexicano ¿Sí? Sí. para hacer una elección de jueces que quién sabe qué va a pasar. Puede tener que ver con la casa 9 también. ¿Ah? Sí, también. También puede ser que es otra temática de casa 9, ¿sí? Sí. Uh-huh. Ok. Sí, lo interesante es lo primero es Sol Urano. Esto se ve como que haya soluciones nuevas, que las cosas van rápido, ¿sí? Vamos para adelante, pero si vas a los detalles, puedes lógicamente descubrir por dónde están los trapos sucios, ¿sí? Sí, porque Urano son cambios bruscos, pero no necesariamente son eh, de gente muy ilustrada. O sea, Urano en gente ilustrada da ideas nuevas, Claro. formas nuevas, eh, pa- pero en gente poco ilustrada da violencia gratuita, in- Inconformidad, ¿sí? inconformidad, Sa- Sí, sí, sí. destruir aquello que creen que es su enemigo, en lugar de crear algo para cambiar esas circunstancias. Ujú, ujú. Sí, sí, claro, claro. Ok. De todos modos, me parece interesante que el Sol, y eso va a ser para varios años más, está bien conectado con este triángulo que vamos a tener por mucho tiempo. Probablemente dentro de la situación conflictiva y compleja que está el mundo, México va a tener, va a encontrar soluciones creativas eh, para, para responder, ¿no? A a todas estas intenciones que hay en la actualidad, ¿sí?
Y porque Sí, vamos a ver, el próximo año se va a ver parecido. Bueno, y bueno, la luna está en Capricornio. la luna está en Capricornio, ¿sí? Entonces es como si el pueblo no se siente tan abundante, Y está fuera de como atadura. Y ves, tiempo de restricción. eh, la luna está muy en una latitud muy, muy alta, ¿ves? Aquí está fuera de atadura, está Ajá, encima de los, está como en el grado 28, ¿sí? ¿Ah? Entonces está como desconectado, ¿ah? sí. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, eso es lo que va a haber mañana en la Ciudad de México. Es de las 12 del día con 32 minutos 58 segundos. ¿Ah? Entonces, la primera carta del año. Vamos a ver la segunda. Y después vamos a ver las del 2024 para ver de dónde viene todo, ¿no? También está la cuadratura Júpiter-Saturno. Está para darse pronto la cuadratura de Júpiter con Saturno y con Neptuno. Cinco ¿Sí? días después que de Júpiter-Saturno es con Neptuno. ¿Ah? Entonces aquí tenemos la carta para el 25 de julio. Es el segundo cruce cenital. Y aquí tenemos esta imagen. ¿Sí? Tenemos, Sol-Plutón. tenemos el Sol Plutón en oposición, un Plutón pegado al fondo del cielo. Y eso el año pasado fue así, el próximo año va a ser así también. Entonces aquí hay una fuerte oposición al Sol. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es la segunda carta que me llama la atención, que tanta presencia de Plutón en la casa 4. ¿Ah? Pues por las circunstancias, digamos, de México no se me hace raro. Eh, con los grupos de delincuencia organizada, eh, simplemente esa violencia en la medida que se sientan atacados probablemente va a aumentar Pero, y igual depende de lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos, pero la presión está ahí para hacer más lucha contra el narcotráfico. vea lo más, sí, es ascendente Escorpio, descendente Tauro y los dos planetas regentes, Marte y Venus en cuadratura. ¿Ah? eh, Entonces, eso es la tensión y la irritabilidad que va a haber con el socio mayor. ¿Mm? ¿Sí? Va a haber interno y hacia afuera la segunda mitad del año probablemente más tenso. ¿Mm? y también es probable que sea una tensión dentro del mismo gobierno de México, Ok. porque el grupo gobernante ya no tiene tanta cohesión, Ok. ya hay divisiones en el grupo. Ajá. Ya la presidencia tiene como un grupo y los diputados y los senadores tienen otros. Y Entonces, unos siguen a la corriente de Andrés Manuel y otros vienen de otros grupos, ¿no? sí, sí. Ya, 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 ya. O varios vienen de Andrés Manuel, pero de todas maneras entre ellos no hay unidad. Sí. Ah, pues esto es, esto es entonces es interesante. Esto es lo que tenemos este año, esas dos cartas, ¿sí?
tenemos Sol, Urano y después tenemos Sol, oposición, Plutón. Ahorita vamos a ver qué pasó el año pasado. Esto es la primera, esto era justamente antes que fue elegido la presidenta mexicana, un poquito antes, 16 de mayo, creo que en junio eran las elecciones, 2 semanas antes tuvimos esta carta. ¿Ah? Tuvimos esta carta donde Sol tiene una conjunción con Júpiter y el Urano todavía está detrás. ¿Ah? Sí. Y la Venus también detrás. Todo este conjunto, Venus, Urano, Sol, Júpiter en el medio cielo. ¿Ah? En Pues trígono, Plutón. ¿Ah? López Obrador es un jupiteriano, Ok, sí, ¿no? Tiene Júpiter en medio cielo y y no le gustan las reglas ni las leyes. sí. No decían, no me digan que la ley es la ley. Y eso es muy jupiteriano. De hecho, la cuadratura ahorita que se está acercando de Júpiter a Saturno es esa tensión. Saturno es la ley. Te dice, así deben de ser las cosas. Ajá. Júpiter te dice, no, 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 Ah, no. mejor sin esas reglas. Y entonces, eso para mí me está indicando ese juego violentando las reglas con la seguridad de que lo que están haciendo te va a llevar al triunfo. Eso es. Y también el Sol ya está conectado con esa figura, ¿ves? Sextil a Neptuno, trígono a Plutón y aquí arriba Urano. ¿Sí? Urano, Júpiter. Ok. Ja, ja, ja. La luna está en la casa 1. ¿Ah? Aquí la luna está en la casa 1. Eso fue el año pasado. ¿Sí? Entonces, esto era porque ya se veía años anteriores, se veía la llegada de una mujer. ¿Va? Ajá, sí. Aquí era que se sabía ya antes que va a llegar una mujer. Se pensaba que va a ser Ebrard y de plano cambiaron, quién sabe quién dio la orden. ¿Sí? Y, y aparece. Y, y la luna oposición a Saturno, una mujer no muy carismática, Ok, una mujer más estilo saturnino, pragmática. más pragmática. Bueno, bueno, vamos a ver. Ok, eso fue el primero del año pasado. El segundo del año pasado tenemos, Sol Plutón. y entonces aquí ya el Sol, Plutón y ya aquí es aplicativo y después ya va a ser separativo los siguientes años, ¿no? Entonces, Entonces ese Sol Plutón coincide con que toma la posesión la nueva Cámara de Diputados, que corrompen el Tribunal Electoral sí, y que se le da una mayoría no ganada en las urnas al partido oficial y empiezan a destruir, a sacar leyes sin estudiar, destruyendo la estructura del gobierno como estaba puesto en la Constitución antes. sí, sí. Fíjate aquí, la luna está en conjunción a Saturno, ¿ves? Entonces la luna Sí. Saturno sigue. ¿Ah? Bueno, eso fue el año pasado. El planeta Mercurio también dentro de una figura de yo también está como bastante tenso. Y el Mercurio siempre tiene que ver con los medios de comunicación y con la opinión pública, ¿sí? Entonces, el Ajá. Mercurio bajo mucha tensión, ¿ah? Súper vigilado y tenso el Mercurio.
Sí, fíjense. Bueno, esto fue entonces el año pasado. Tengo aquí todavía las cartas para Vallarta. Uno hace normalmente esas cartas se levanta para la capital del país, pero tú puedes hacer para donde tú quieras. Nada más Para cada pueblo. para cada pueblo, nada más tienes que relacionarlo con la realidad de este pueblo, ¿sí? Exacto, sí. Entonces, tienes que poder conectarlo con lo que está pasando en ese lugar, ¿no? Y, y aquí tengo las dos cartas, mejor se las voy a mostrar una tras la otra. Aquí es la primera que va a ser el día jueves de la próxima semana, porque estamos más al norte, ¿eh? Y Vallarta está en 20 grados 37 norte, casi como Hawái, ¿no? Y aquí Ya ustedes, no les toca ascendente Leo, sino Virgo. aquí ya es el ascendente en Virgo, sí, 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 sí. Sí, nosotros estamos aquí en 105 grados oeste y 15 minutos. Nosotros deberíamos ya pertenecer a la hora de Nayarit. Ajá. Por eso aquí los horarios no son, son como el estrés de la hora de verano todo el año, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no importa, uno se aguanta, ¿no? Entonces, esto es la carta de Vallarta, donde se ve que también el Sol y Urano, el Sol ya en Géminis y el Urano todavía un poco más lejos. La conjunción Sol-Urano todavía más lejos y también hay un trígono a Plutón. Bueno, hay que decirles que aparentemente el alcalde de Vallarta es un poquito orgulloso y quiere hacer bien las cosas y ya comenzó a hacer muchos cambios, digamos, es un lugar que está creciendo rápidamente, pero está tratándola con la basura y con muchas cosas, está tratando más que nada de romper bloqueos, ¿no? Porque el anterior alcalde tenía pipas de agua y trató que los barrios pobres no avancen para que él pueda vender su agua, ¿sí? Entonces, con esas cosas ya se terminaron, ¿sí? ¿Sí? Qué Y bueno. lo mandaron al carajo, ¿sí? El pinche profe Michel, ¿sí? Entonces, esto es que tenemos en este momento en Vallarta. La luna está en la 8, ¿sí? La luna está en la 8. Déjenme ver cómo se ve el segundo en el... El Mercurio en la 9, Sí, sí, que es regente del ascendente, sí. yo creo que eso tiene que ver con los turistas. No, no, claro, aquí está todo está en dirección al turista norteamericano y canadiense, ¿sí? Ajá. Y a los cruceros que vienen a ensuciar la bahía, ¿sí? Entonces, sí, todo está enfocado en eso, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, es un... Bueno, esto que me dices Ujú. puede tener que ver que el regente de Mercurio Sí, es Venus Venus. y que está muy cerca de Neptuno. Ok, ok. Que podría tener que ver con la contaminación o... Ok, el Neptuno, ok. Ya, 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 ya. Básicamente es un lugar muy limpio. Son tres ríos grandes que llegan a la bahía y los ríos llegan con agua limpio. Ah, ¿Ya? qué bueno. Entonces, eso sí, pero los cruceros, y hay ahí un lugar que se parece un Disneylandia, ¿no? Y entonces eso sí generan basuras, ¿eh? Y, y ya saben cómo están los controles, ¿no?
Interesante aquí Marte en la casa 12, los cocodrilos que tenemos, ¿eh? En muchas playas hay cocodrilos. No, no pasa nada, normalmente no pasa nada, tienes que pisarlos para que te muerden, pero sí, es un poco que vas a nadar y no sabes si te vas a topar con uno o no. Cuidado con los cocodrilos. Casa 12, ¿ves? Ah, pues, No los ves. sí, los animales de la naturaleza, sí, los animales salvajes son casa 12 y ahí está el Marte, ¿eh? Ay, ay, ay. Sí, no, pero aquí pasan cosas con cocodrilos, sí. Lo que pasa es se han invadido el espacio de esos animales. Ese es el problema. ¿Eh? Cocodrilos son buena onda, sí, pero que hay que dejarles su espacio, sí. Eh, Claro. Aquí todos estudian turismo sustentable y lo que hacen es exactamente lo contrario, ¿no? Es para sostener el bolsillo de los políticos. Eso. Entonces, ahí está. A ver, aquí está el segundo cruce Sol, cenital. Plutón. También tenemos Sol, Plutón, pero el Plutón ya está saliendo, ¿eh? Sí, ya no está exacto. Creo que eso fue el cambio de alcalde, que más o menos es un personaje más transparente. Él quiere hacer un trabajo bueno para después ser diputado o meterse en la Gobernador o algo. Eso es, se va. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la suerte en este momento. Esto, lo que yo veo es, por ejemplo, aquí tienes un Júpiter que está en cuadratura a Neptuno y Saturno. ¿Ves esa cuadratura? Júpiter, Sí, sí. Saturno, Neptuno. Aquí ya está más exacto. Ya es 19 de julio. Y Júpiter, ¿dónde rige la casa? 3. Sí, tiene que arreglar muchas casas, muchas calles todavía. ¿Eh? Claro, la información lógicamente no es tan fuerte como para la capital de un país, ¿no? Es un poco más regional, pero pienso que lo que se ve aquí es que hubo un cambio de alcaldía y hay una cierta mejoría. Y con tal que están llevando la basura como se debe, ¿no? Eso ya es una gran ganancia, ¿sí? Y ahorita les Sí, salgo, pero probablemente la oposición del Sol a Plutón ¿sí? indica que tiene que trabajar con lo que se dejó, con lo que hay que transformar, con lo que hay que cambiar y sacar lo que esté podrido, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y hay todavía mucho. ¿Ah? Pero lo que pasa es al mismo tiempo está creciendo todo. ¿Ah? Ajá. Creciendo con una gran velocidad. ¿Ah? Ese Júpiter en la 9. Sí, sí. Ahí está la relación con el extranjero, ¿sí? Ajá. Mm. Llegan muchos extranjeros a vivir por ahí. Sí, 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 sí. Canadienses, americanos y una gran parte de población gay, LGTB y gentes así de la parte, Ajá. gente de la parte central de Estados Unidos, que es muy conservadora, vienen muchos a Vallarta. Y hay toda una zona donde ellos se instalaron y claro, todo es caro, pero tienen un ambiente donde ellos pueden estar relajados y tranquilos. ¿Eh? Sí. Pues La luna en la 7. la luna está en la casa 7. Estarán buscando socios para hacer cosas Seguramente, seguramente. o socias. Sí, sí, sí. Ok. Mira, el Saturno-Neptuno está en las 6. Y aquí lo que tenemos, el problema de salud es el dengue. ¿Sí? Ah, Tiempo ajá. de dengue. ¿Sí?
el dengue también finalmente tiene que ver con el sistema inmunológico. No le Sí, dan claro. a todos y hay un médico que investigó todo y dice que la gente que se enferma de dengue tiene muy bajo el calcio. ¿Sí? No, Y si tienes bien el nivel de calcio, tampoco no te enfermas tan fácil del dengue. ¿Ah? Fíjate, esos son así cosas que se descubrieron últimamente, ¿sí? Pues, pues, y pero está la luna en sextil con Neptuno o Saturno, ¿no? no No, le... ese es Urano, Urano, Urano. Sí, Urano, ahí está esa figura de nuevo, ¿ves? Sí. Urano, Saturno, Neptuno, Plutón. Aquí está. Ujú. Y está conectado con el Sol. ¿Ah? Tenemos aquí otra figurita y está todo conectado con el Sol, ¿sí? Pues creo que, que Vallarta tiene problemas, pero son pequeños comparado con la Ciudad de México, ¿no? Pues sí. Ah, entonces, bueno, eh, muy bien. Creo que ya estamos aquí llegando al final. Tenemos que, creo, como resumen, creo que cada vez se me hace más importante investigar esta carta. Tenemos que hacer más investigaciones, llegar a conclusiones, pero yo veo esta carta interesante y clara, igual como equinoccios y solsticios. Incluso a veces tengo la impresión que es más fuerte todavía. ¿Ah? Entonces, Sí, necesitamos hacer más investigación y relacionarlo cada vez que haya algún evento importante, sí. volver a regresar y checar las cartas y a ver cómo. Mira, yo me recuerdo muy bien, años atrás, aquí estamos en el 2024, 12 años atrás, yo estuve en Suiza y Júpiter estaba en el cruce cenital también en conjunción al Sol. Y estoy en Suiza, que es tan caro, y de plano sentí que comparado con otros años no me pareció tan caro todo. Cuando hay Sol, Júpiter sí hay una, hay una cierta abundancia. Sí, sí. Yo la percibía hace 12 años atrás y el 2024 se repitió esto. Claro, el año pasado no viajé, no pude hacer la experiencia de nuevo, sí, pero ciertas cosas como que que no los olvides tan fácil, sí, y, y es eso que te deja recuerdos que con esto haces experiencia. Y bueno, no sé, Leonardo, si quieres hacer algún otro comentario. Amigos y amigas, todo esto nos invita a estar conectados con el cielo, con la tierra, con darnos cuenta qué fenómenos hay, qué sucede, que cada tiempo tiene una calidad. Revisa la calidad de tu tiempo. Y aunque no sepas astrología, algo debe estar pasando en el cielo que te da la calidad de tu tiempo, pero que también las influencias se dan por la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. ¿Qué te parece? Me parece muy perfecto la definición, ¿sí? Y bueno, siguen estudiando, siguen participando y nosotros hacemos lo mismo. Pronto vamos a juntar más información sobre el mismo tema y hacemos a lo mejor otro video. ¿Ah? ¿Te parece, Leo? Me parece encantado. Ok, bueno, terminamos aquí. Muchas gracias
El video lo van a poder, ojalá, ver en mi canal YouTube. Leo lo publica también en todos lados. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós, suerte.